los espacios educativos. Si me permiten, pues voy a presentar a quienes son los ponentes y, y si están ya presentes, a la doctora Juana Canul de la Universidad Juárez Autónomo de Tabasco. Doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, Bienvenida, doctora. gracias. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Gracias. A la doctora Dulfa y Astrid González Jiménez, quien nos acompaña de Colombia, de la Universidad San Buenaventura, seccional de Cali. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y todas y encantada de estar en este espacio. Muy amables. Gracias, bienvenida, doctora. Asimismo, le doy la bienvenida a la doctora María Guadalupe Buccelli, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias y bienvenida. Y bien, a María Elena López, fundadora de Empujón Educativo, maestra y madre de familia y propulsora de esta nueva aplicación. Bienvenida, María Elena. Está por conectarse, tiene unas dificultades técnicas, pero ya está por ingresar. Bien, doctor, si te parece, pudiéramos dar la presentación y dar a conocer la dinámica, o deseas que No, unos minutos para que podamos iniciar todos juntos. no, adelante. Bien, bueno, pues agradecemos a cada uno de los 460 asistentes que nos acompañan de los diferentes países. La verdad, para nosotros ha sido muy satisfactorio que tengamos gente tanto de Europa como de los diferentes continentes, Centroamérica, Suramérica y algunos otros países que nos acompañan, universidades del centro, del norte y de diferentes regiones de nuestro país. Muchísimas gracias por estar presentes dentro de este eh, evento, de este macro evento, de este Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Hablar de inteligencia artificial es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Hablar sobre todo de la ética, de los valores, de la herramienta, cuándo usarlo, en qué momento usarlo y cómo emplearlo, ¿no? Creo que el día de hoy, el utilizar esa tecnología para hacer estos procesos de inclusión es una herramienta fundamental. No nos podemos quedar atrás. El pasado es el pasado y el presente nos da la pauta para que hoy en el futuro podamos hacer ejercicios a través del empleo de la tecnología y sobre todo en este momento cuando se necesita de una orientación y sobre todo de una guía y un acompañamiento a través de la tecnología. La dinámica que vamos a llevar a cabo en esta mesa de expertos, cada uno de los expertos que nos acompaña tiene de 10 a 15 minutos para platicar, hacer su participación libre. Al finalizar vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Quienes nos acompañan a través de este ejercicio pueden hacer sus preguntas a través del chat y un servidor va a ser el vínculo para hacer las mismas. Pues agradecemos, me permito presentar en el orden que están en el póster. Iniciaríamos con la doctora Juana Canul Reich, quien nos acompaña en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella es doctora en ciencias de en computación e ingeniera de la Universidad del Sur de Florida. Es también experta en ciencias de la comunicación por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Es maestra en ciencias e ingeniería de la computación de la Universidad del Sur de Florida y es licenciada en informática administrativa por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es becaria, es ex becaria, perdón, actualmente profesora, investigadora, titular de diferentes organismos. Y bueno, es un currículo tan extenso que en este momento, si me permite, doctora, omitir algunos de los detalles, hacer énfasis que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y que participa activamente como árbitro en diferentes revistas de índole de tecnología. Doctora, muchísimas gracias por estar en esta mesa de expertos. Tenemos de 10 a 15 minutos para poder iniciar con esta charla y le cedo el micrófono. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar en este tema
en el cual la computación desde la inteligencia artificial puede contribuir en mucho. Bien, yo he agrupado mi participación en 3 puntos. El tema es hacia una sociedad inclusiva a través de la inteligencia artificial, y esto nos da idea de cómo vamos a utilizar la tecnología para promover la inclusión de personas o de grupos vulnerables. En particular, bueno, vamos a hablar de situaciones de discapacidad. Primero, mencionar que hay un impacto en la automatización, en la creación de empleos y en la transformación de los empleos existentes. Hablando de sistematización, nos vamos a puntualizar que aquellas tareas que vienen siendo más rutinarias y repetitivas son más fáciles de automatizar, porque a un sistema nosotros le vamos indicando cuáles pasos seguir para realizar una tarea. Sistematizamos, es decir, desarrollamos la parte de sistemas, y es muy fácil hacerlo. No hay tanto que ponerse a pensar porque ya está todo determinado. Son sistemas de los determinísticos. Entonces, estas tareas que son rutinarias, que incluso en los procesos de industrialización, que son más bien mecánicas, ya interviene mucho equipo que tiene inteligencia artificial y que, bueno, permite hacer la tarea con muy poca intervención humana. Hay trabajos que son más cualificados y, bueno, altamente cualificados, y que esos van a tener un poco más de limitaciones para ser sistematizados. Y de ahí es donde el dilema, ¿verdad? ¿La inteligencia artificial va a permitir el desplazamiento de las personas que actualmente hacen ese trabajo o no? Sin embargo, bueno, tal cual lo hace el humano, bueno, no estamos en ese grado aún, pero los que se encuentran, digamos, a un nivel medio de cualificación, esos son los trabajos que son mayormente impactados por la intervención de la inteligencia artificial. Entonces, las estadísticas nos dicen que el 40% del empleo global, es decir, todo el mundo, todos los países, está expuesto a un proceso de sistematización. Es decir, que los trabajos pueden, de alguna manera, facilitarse por la intervención de desarrollos hechos con inteligencia artificial. Lo que también es cierto es que el hecho de incluirle desarrollos de inteligencia artificial a ciertos trabajos nos permiten aumentar la productividad. Y además, lo que se conoce como la reutilización o reciclaje profesional, habilidades que ya veníamos trayendo de nuestro trabajo tradicional, las podemos reutilizar para los nuevos roles que están surgiendo. Entonces, a grosso modo, aquí estoy hablando de cómo el desarrollo de sistemas inteligentes, es decir, que incluyen algoritmos de inteligencia artificial, están cerrando algunos trabajos, creando nuevos y modificando otros de cualificación media, donde sí se requiere la intervención del humano, pero que al intervenir desarrollos de inteligencia artificial ven mayor productividad en el desempleo de estos, en el empleo de estos sistemas. Por ejemplo, el área de la salud, la educación, servicios profesionales, totalmente están incrementando la productividad por la intervención y uso de estos desarrollos de inteligencia artificial. Y bueno, menciono estas áreas porque son las áreas en donde seguramente todos nosotros somos usuarios, somos derechohabientes, y vemos cómo el uso de estos sistemas permite una mejor atención a nosotros como, en su momento, como estudiantes, como pacientes de estos servicios. Entonces, este punto es cómo la automatización está modificando el campo laboral. Pero bueno, vamos a hablar de estrategias que actualmente
de manera simultánea el desarrollo de los trabajos se están aplicando para lograr que las personas no pueden quedarse rezagadas, sino que tienen que continuar desarrollando sus trabajos con estas nuevas habilidades. Entonces hay un proceso de alfabetización digital. Ese proceso, bueno, es aprender estas tecnologías que están al alcance, incluso desde el celular que todos usamos, ya es una herramienta diaria de trabajo, pero que además hay otros sistemas que se encuentran posiblemente con mayor facilidad de acceso desde una laptop, desde una computadora de escritorio, incluso también desde el celular en forma de aplicaciones, pero el hecho de tenerla a la mano en el celular no quiere decir que ya podemos usarla. Incluso tenemos conocidos, compañeros, amigos, incluso familiares, que hay partes del celular, aplicaciones en el celular que dicen eso no sé de qué se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque estas aplicaciones a veces son poco intuitivas, es decir, que no tienen una interfaz, decimos nosotros en el área, amigable, es decir, que no son totalmente interactivas con facilidad para el usuario. Nosotros al ver la aplicación y nos confundimos, nos pierde de cómo vamos a interactuar con ella, entonces esas aplicaciones a veces las vamos dejando de lado porque no son totalmente intuitivas, ¿verdad? Que no nos dan pie para saber cómo utilizarlas desde su interfaz. Entonces hay un proceso de alfabetización digital y esto va para todos los niveles. Desde nosotros mismos que somos profesionales, investigadores en el área de inteligencia artificial, ¿por qué? Porque ya no es la misma en su manera incipiente, su manera de desarrollo y al estado actual. Entonces, también necesitamos estar en un proceso de aprendizaje continuo. Los altos ejecutivos de nueva cuenta, ellos también pueden mejorar su día a día utilizando herramientas que les permitan mejor forma de organizarse, que permitan con la voz abrir su agenda, agregar elementos a su agenda. Y bueno, con ello se van ahorrando los tiempos de interacción o para lograr un resultado. Entonces, eso es parte del aumento de la productividad al utilizar estos sistemas. También, parte de este proceso de capacitación o de alfabetización digital están, bueno, el uso de la misma inteligencia artificial para promover la parte o utilizarla como herramienta formativa. Uno de los puntos que se ha mencionado ya en otras mesas y en algunas de las ponencias es ¿qué es lo que permite la inteligencia artificial como herramienta para capacitarse? Bueno, la personalización. Cada uno de nosotros aprendemos de diferente manera. Algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros nos gusta más leer, hacer cuadros, diagramas que reflejen si hemos avanzado en el aprendizaje de cierto tema. Bueno, con la inteligencia artificial, los sistemas que se desarrollan para capacitar van aprendiendo el patrón, van aprendiendo desde en cuánto tiempo terminamos un módulo, con qué rapidez respondemos a lo mejor una prueba, una evaluación. Si no hay digamos, si seguimos la ruta a cómo está de principio a fin, o si nos vamos saltando módulos o ciertas secciones, todo eso, estos sistemas van aprendiendo cómo nosotros como usuarios interactuamos con estos sistemas de aprendizaje. De allí que se va ajustando a nuestras necesidades. Por lo tanto, otro usuario con otras características diferentes a nosotros o a uno en lo individual va a tener su sistema ajustado al uso que le da, a la velocidad con la que avanza, al tipo de pruebas que va prefiriendo, ¿verdad? Entonces, en este sentido estoy hablando de que estos sistemas son personalizables. Entonces, van a nuestro ritmo. Seguramente si ajustan su manera de evaluación, podrá también determinar si respondemos mejor de forma oral, si respondemos mejor de forma escrita, de qué manera lo vamos haciendo. Entonces, estos sistemas se van personalizando, pero
es conforme vamos avanzando que va haciendo ese ajuste. Así que de esa manera hay muchos sistemas en línea que seguramente al inicio cuando nos registramos nos pregunta ciertas cosas y a la vez va capturando esa información y en la medida que empezamos va captando cómo somos nosotros como estudiantes o como usuarios del sistema. Así que una de las bondades que permite la inteligencia artificial es que los sistemas no son cuadrados, sino que se van ajustando a la manera de aprender de cada uno de los usuarios. Otra de las cosas que implica este proceso de capacitación es desarrollar ciertas competencias transversales, es decir, que no solamente el médico, que no solamente el profesor, que no solamente los estudiantes o los enfermeros o los ingenieros requieren, sino que hay una transversalidad en ciertas habilidades que se van a ir desarrollando y una de ellas es el pensamiento crítico, ¿verdad? Y otra que también, bueno, se tiene, da motivo de pláticas es la creatividad. ¿Por qué? Porque ahorita con estas herramientas como el chat GPT, como muchas otras, el lícito, como la generación de imágenes, en donde ya no somos nosotros que creamos esa imagen, ese diseño, las infografías son generadas y bueno, ¿dónde queda la parte creativa nuestra, verdad? Bueno, resulta que el hecho de escribir una instrucción denominada prompt lleva ciertos elementos y que ahora la parte creativa va haciendo muy puntualmente, se va viendo en la creación de este prompt. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo pidamos es lo que vamos a obtener en el resultado. Así que esta parte creativa, bueno, quizá no es en el diseño totalmente, pero insisto, esta es una actividad, todas aquellas que tienen que ver con diseño y con cosas mercadológicas, estrategias, etcétera. Bueno, no es que totalmente van a ser reemplazadas, porque ciertamente esa parte creativa, bueno, es muy del humano y no totalmente es creada como la esperamos por estos sistemas, ¿verdad? Bien, entonces hablamos de que hay un proceso de alfabetización digital de forma global en todos los niveles y el propio uso de la inteligencia artificial nos va a permitir avanzar en este proceso de capacitación. Y de nueva cuenta las habilidades que ya tenemos en nuestros trabajos actuales se conservan, pero además se van adaptando a los nuevos roles que surgen con la inteligencia artificial. Bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Bueno, hablamos de inclusión laboral y bueno, primordialmente aquí vamos a hablar de usuarios que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprovechar el uso de todos estos sistemas por personas que tienen alguna discapacidad? Y en su caso, cómo ellos podrán capacitarse a la vez para ser usuarios de estos sistemas. Bueno, la propia tecnología nos está permitiendo hacer uso de muchos dispositivos. Por ejemplo, hablamos de la tecnología asistiva, es tecnología asistiva y adaptativa, como cuáles, por ejemplo. Tenemos lectores de pantalla y aplicaciones que convierten texto a voz, ¿sí? Hay una de Microsoft que se llama Seeing AI, que lo que hace es prácticamente un texto que está impreso, lo convierte a voz. Entonces, aquellas personas que a lo mejor no pueden leer, pueden escuchar. Y de esa manera, la tecnología les estaría permitiendo tener acceso a un material de la misma forma que lo lee alguien, pero de manera auditiva. Entonces, la discapacidad visual ahí se ve muy beneficiada. Y porque además, seguramente estos sistemas también permiten que la persona, así como está escuchando un material, puede también interactuar con su voz con esos sistemas. Entonces, estas partes son sistemas, por ejemplo, el hablarlo y que la computadora lo reconozca a través de un sistema es
es procesamiento de voz, procesamiento del lenguaje natural. Para eso hay algoritmos de inteligencia artificial que permiten que lo que nosotros decimos sea interpretado por los sistemas. Entonces, las personas con debilidad visual pueden beneficiarse de una interacción utilizando estos sistemas inteligentes, ¿verdad? Que permiten procesar voz y que a la vez procesan el texto impreso para que lo conviertan a voz y pueda ser escuchado. Entonces, estas son interfaces de tecnología que asisten para que un usuario que tenga ciertas limitaciones puedan tener acceso. También tenemos asistentes virtuales como los conocemos y que seguramente en casa o en nuestro lugar de trabajo tenemos, aquellos que son tecnológicos como el Siri, que está presente en todos los equipos de Apple, desde el celular, computadora de escritorio, las laptops, ¿verdad? Podemos nosotros comunicarnos, hacer solicitudes de búsqueda, preguntar la hora, preguntar el tiempo, y si tenemos conectados dispositivos a estos dispositivos en casa, ¿verdad? Eh, para escuchar música y no estar nosotros haciendo todas las actividades. Digo, personas que tienen ciertas limitantes para desplazarse podrían beneficiarse también con el uso de su voz a través de estos equipos, ¿verdad? Y así como está el de Sirix, también tenemos el Alexa, que son los Echo en sus diversos modelos, Echo Dot, Echo Pod, etcétera. Pero simplemente con la voz nosotros interactuamos para hacer peticiones, ¿verdad? Y controlar dispositivos desde donde nos encontramos sentados para que operen y podamos nosotros usar o hacer ciertas actividades en nuestra casa. También están, por Precisamente, ejemplo, estos, sí, ¿sí? precisamente tengo algunas preguntas relacionadas con estos dispositivos de ayuda, doctora. Tenemos los 15 minutos. No sé si cerramos o nos esperamos para las preguntas generales. Adelante, ya para Ok, continuar con la sí, siguiente bien. participación. Ok, sí, vamos entonces a hacer las preguntas al final, después de escuchar, Sí. y o cómo Si viene la si dinámica. gusta concluir con la participación, llevamos 16 minutos para darle pie a otra persona, porque precisamente en relación a estos asistentes, tengo unas preguntas para hacerle, pero adelante. Concluimos para dar participación Ok, a las siguientes bien, ponencias. ok. Así entonces, como tenemos estas tecnologías asistivas, tenemos para procesos inclusivos, para el aprendizaje en diferentes plataformas, tecnologías de apoyo, estos que se llaman para hacer teletrabajo, exoesqueletos, que son aquellos aparatos que se ponen las personas para poder hacer ciertas actividades en el trabajo y que todos están controlados por sistemas inteligentes. Bien, entonces a grosso modo esos son los 3 puntos de mi participación al momento y bueno, continuamos con las otras para posteriormente ver las preguntas. Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que son temas importantes, tanto la automatización, la propia personalización, ¿no? Y esta parte de la asistencia con estos nuevos dispositivos que están al alcance, económicos, algunos de ellos, y que pueden ser parte de estos procesos, tanto en el ámbito educativo como bien lo decía, en la parte laboral. Continuamos con la presentación de la doctora Dulfa Astrid González Jiménez, quien nos acompaña de Colombia por parte de la Universidad de San Buenaventura Seccional. La doctora es una destacada académica colombiana, reconocida por su labor como docente e investigadora. Con más de 25 años de experiencia, ha contribuido significativamente en el campo de la evaluación educativa y la inclusión social, sobre todo en el campo de la educación superior. Es fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación y Evaluación y Calidad de la Educación. Su formación académica incluye estudios en ciencias como psicología, filosofía y bueno, algunas de otras de las actividades que realiza. Doctora, buen día, muchísimas gracias. Temas interesantes, son temas de esos que queremos seguir escuchando a la doctora Juana, pero el tiempo es corto. Tenemos de 10 a 12 minutos para poder alcanzar, porque la verdad tengo algunas preguntas aquí en la bandeja, entonces el tiempo y el micrófono es de usted, doctora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y a quienes en este momento pues nos acompañan. Si me permiten, yo comparto pantalla, creo que nos puede ayudar un poco a la luz de algún material en diapositivas que nos
da pistas para algunos elementos pues, que son importantes y que nos facilitan una comprensión sobre algunas dimensiones que desde la literatura pues, se vienen además ofreciendo desde hace un buen tiempo. Déjeme saber, doctor César, si allí se observa la pantalla. Sí, sí, todo lo estamos viendo. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, miren, el pensar, digamos, de manera juiciosa la puesta de la mesa, de configurar, construir, tejer una sociedad inclusiva a través de la inteligencia artificial está cargada de muchos desafíos, muchos retos, pero también permanentemente de dilemas, fundamentalmente por el pensamiento binario en el que nos movemos, ¿no? Un pensamiento binario que se la juega entre lo apocalíptico y donde ubicamos lo peligroso que puede ser la inteligencia artificial en educación y el ilusionismo, ¿no? Y un agrandamiento de las lógicas aspiracionales donde creemos que la inteligencia artificial pues nos va a resolver buena parte de las complejidades que en el ámbito social y educativo venimos arrastrando desde el siglo pasado, en este siglo, se han convertido en grandes sueños y que en muchas ocasiones están cargadas de nostalgias, digamos, esos anhelos de transformación. Sin embargo, pareciera revisando la literatura, lo que dicen los organismos internacionales, lo que vienen eh, publicando los investigadores que se han ocupado juiciosamente del tema, es que efectivamente la inteligencia artificial ofrece muchas opciones supremamente favorables para aportar a la inclusión en educación, más allá de lo que sería una visión de la inclusión como lógicas de asistencia, como lógicas de muleta o como lógicas en las cuales el otro termina siendo subvalorado y acompañado de forma asistida para que pueda tener acceso y oportunidades. Parte de lo que nos ofrecen los autores es que la inteligencia artificial deviene como algo más que herramientas y que es ante todo lo que se denomina un vector civilizatorio que puede cambiar los horizontes de la inclusión social. Y buena parte de lo que se plantea es que efectivamente aporta procesos de democratización, pero que si se genera una alta dependencia, donde los costos son muy elevados para poder acceder al conjunto de herramientas que nos facilitan en un mundo del aceleracionismo, el acceso, por el contrario, podemos generar cada vez más brechas y tener unos efectos no esperados en el ámbito educativo por el tipo de codependencia. Se nos plantea también en la literatura de que tal como lo planteaba la doctora Juana, las transformaciones laborales se están dando, pero habitualmente tenemos la idea de que van a desaparecer cargos y vamos a tener largas filas de personas que se quedaron sin empleo, sin tener oportunidades de ejercer los oficios en el campo de las disciplinas en las cuales se formaron. Lo que nos están diciendo los organismos internacionales es que se están transformando los perfiles de egreso, se están dando el advenimiento de nuevas profesiones, nuevas ocupaciones, nuevos roles polivalentes y nuevas ocupaciones, y que el desafío de las instituciones, quizás en medio de las nostalgias, es hacer lecturas de sus procesos curriculares y de sus perfiles para que haya oportunidad y la inteligencia artificial no quede por fuera, sino que por el contrario ella ingrese como una opción que ayuda a la transformación de esos perfiles. Y también se nos plantea en la literatura de que efectivamente la inteligencia artificial podría devenir en una oportunidad para el cierre de brechas y para configurar quizás entre todos una sociedad un poco más inclusiva, más justa y más plural. Ustedes dirán, bueno, Dulfa, ¿y a qué tipo de textos usted está haciendo referencia? Pues yo les voy a plantear voy a mostrar algunos de ellos que van a ir siempre en función de una especie de las dos caras de una moneda. Hay un informe muy reciente que salió hace 2 semanas, que estuvo jalonado por la Universidad de Elon. Ellos tienen un laboratorio y una especie de observatorio de investigación en educación e inteligencia artificial y tienen una línea de trabajo muy valiosa sobre lo que son los futuros
de fundamentalmente el mundo digital y el futuro de la educación jalonada por el mundo digital. Pero a su vez encontramos el contraste, por ejemplo, de este autor que desde el mundo de la filosofía, la Universidad de Busto ha sido una universidad muy juiciosa, que ha venido publicando 5 o 6 ejemplares anualmente en unas visiones polifónicas sobre la inteligencia artificial, y él hace un llamado a que quizás vamos a tener nuevas formas de aprender, y en esas nuevas formas de aprender vamos a tener incapacidades cognitivas por la alta dependencia de la inteligencia artificial, y por tanto las nuevas complejidades en materia de salud mental, en materia de discapacidad, van a provenir fundamentalmente del mundo cognitivo y no necesariamente quizás de lo que hoy nos encontramos dentro de lo que las estadísticas nos muestran, y hace un llamado a que sobre esto pues estemos muy atentos de lo que emergen los nuevos rostros de la discapacidad y las nuevas patologías, complejidades que van a devenir desde procesos cognitivos que van a implicar repensar, por supuesto, también la inclusión. En esta misma perspectiva, uno de los elementos que se plantea, y es que ¿qué implica hablar de esta diada entre inclusión e inteligencia artificial? ¿Por qué hablar de esta gran dupla? Y el llamado que se hace es que es hora ya de tener una visión mucho más ampliada de la inteligencia artificial, por fuera de lo que son las herramientas convencionales de la inteligencia artificial generativa, y que asimismo podamos tener una opción mucho más abierta a la inclusión que nos lleve a pensarlo desde las orillas de la equidad, desde las orillas, por supuesto, de la participación, de la dignidad cognitiva de los sujetos, y pensarlo alrededor de las nuevas formas de marginación que implica, por supuesto, dentro de las alfabetizaciones digitales, que no se abran las oportunidades para que las personas, incluso adultas mayor, puedan acceder a estos recursos, como lo señalaba la doctora Juana hace un momento. En esa misma vía tenemos autores como ustedes observan ahí en pantalla, Mariano Fernández Enguita, que en su texto de hace década y media, denominado La Quinta Ola, ya estaba planteando las transformaciones en el aprendizaje de forma radical, pero en ellas cómo era necesario pensar la inclusión y usar cada vez más el mundo de lo digital como alternativa para que no sea la preeminencia de la escuela y el mundo del presencialismo escolar el que garantice el acceso a las oportunidades, y defiende con una postura quizás un poco vanguardista la posibilidad de, sobre la lógica de las multimodalidades, tener la opción de que se acceda a una educación expandida que permita justamente sobre el desarrollo, la construcción de materiales, las formas de didáctica, procesos pedagógicos, etcétera, tener otras opciones para enseñar y aprender. Y asimismo tenemos Max Tegmark, quien nos plantea Vida 3.0, las nuevas formas de humanidad, y en estas nuevas formas de humanidad que implican enamorarse, por ejemplo, en tiempos de avatar, agentes y otras maneras de relacionarlos con las máquinas y los personajes ficcionados. Y si quizás allí tenemos que pensar de otra manera también la inclusión. Sobre esa perspectiva, entonces, caben dos preguntas, son preguntas que orbitan en lo que la literatura hoy nos propone de una perspectiva crítica quizás, y es que qué futuro deseamos construir con la inteligencia artificial en términos de inclusión en la escuela, a pesar de la escuela, y teniendo la escuela incluso como facilitadora o por el contrario, como neutralizadora de esas aspiraciones. ¿Y qué desafíos tenemos para superar la tendencia a segmentar el acceso y las oportunidades, en este caso, a no solo lo digital, sino también a lo que toda la inteligencia artificial nos ofrece? Y no es un asunto de recursos, sino que es un asunto también del papel que juega la educación para permitir la comprensión, conocimiento, uso, visión crítica y acceso permanente. Sobre esto, entonces,
dos premisas desarrolladas en 4 elementos podrían estar simplemente planteadas alrededor de los aspectos que ustedes encuentran en pantalla. La inteligencia artificial, pues como un universo de herramientas de ampliación de capacidades humanas. Esto implica pues pensar de otra manera la automatización de las tareas, pensar de otra manera todas las opciones de accesibilidad cognitiva con ecosistemas de aprendizaje híbrido. También pensar de otra manera toda la dinámica de gobernanza ética, colaborativa y participativa, en la cual la participación permanente de los estudiantes, de los padres de familia cuidadores, de chicos, chicas que tienen compromisos alrededor justamente de capacidades diferenciadas, puedan participar y que sobre sus grupos vulnerabilizados hayan puertas abiertas para que puedan estar dentro de los ejercicios de reflexión y de trabajo sobre sistemas de inteligencia artificial educativa. Y también dentro de lo que se llama el marco de justicia algorítmica y de soberanía tecnológica. Esto no obedece a políticas públicas solamente, sino también a qué queremos los educadores que se haga también y cómo podemos generar personalizaciones sobre códigos abiertos, algoritmos abiertos, datos abiertos, donde incluso con una alfabetización básica copiamos todo el diccionario de algoritmos y podemos generar y personalizar nuestras propias herramientas para trabajar con chicos, chicas, adolescentes, adultos mayores que tengan capacidades diferenciadas. En esta misma vía, pues encontramos autores como los que ustedes tienen en pantalla, todos provienen del mundo universitario, fruto de investigaciones recientes. Estas son publicaciones de los 2 últimos años. Reitero la importancia que le ha dado la Universidad de Deusto a todo este proceso, y ellos convergen en una pregunta permanente. Entonces, ¿cuáles van a ser los escenarios futuros y posibles entre el 2025 y el 2040 para pensar la dupla inteligencia artificial, inclusión, y esto en el campo educativo que es cambiante y que se está transformando de manera considerable en los últimos años? Entonces, frente a esto, pues ellos plantean 3 elementos que son fundamentales. Uno, la necesidad de pensar en escenarios de inclusión expandida. Esto está relacionado con repensar y trabajar de otra manera los discursos y narrativas sobre las prácticas de cuidado también en la aula, las prácticas de cuidado asociadas a cómo estar juntos, a cómo tener espacios psicológicamente incluyentes, emocionalmente para el fortalecimiento de los individuos, y también cómo perfilar procesos educativos en la escuela, por fuera de la escuela, que impliquen otra dimensión de inclusión, por ejemplo, trabajando de manera intergeneracional. A eso ellos le llaman el acceso adaptado, y va desde la universidad senior, si estamos en educación superior, hasta lo que serían posibilidades de la escuela convencional, donde hayan opciones de intercambios de conocimientos y de formas de cuidado para que esa inclusión expandida esté. Allí, ¿qué papel juegan las herramientas y plataformas de inteligencia artificial? Pues van desde alternativas para perfilar mediaciones afectivas, creaciones colaborativas y cooperativas de conocimiento, hasta ellas poder recoger información sobre necesidades específicas de interacción entre esos públicos. Se habla también de los escenarios de exclusión automatizada, dentro de los cuales tendríamos que estar muy, muy atentos. Hacen un llamado a eso, pensar la inclusión en enclave de esto, de los escenarios de exclusión automatizada, y que ponen en el foco de la atención todo lo que está relacionado con brechas digitales, las brechas cognitivas y las brechas culturales. Ellos plantean que si esto se sigue reproduciendo, lo invisibilizado en el campo de la inclusión va a continuar. Se van a naturalizar las otras prácticas de exclusión, y los anhelos convencionales de la inclusión van a quedar aplazados en el último lugar de la lista. Brechas digitales, brechas cognitivas y brechas culturales plantean es absolutamente necesario trabajarlo, y trabajarlo de manera seria para que la inclusión pueda estar ampliada. Y finalmente, hacen una propuesta muy valiosa
sobre el escenario de transición deliberativa, así lo llaman, como posibilidad de diálogo social y educación crítica y de rediseño institucional, donde la inteligencia artificial pueda plantearse, trabajarse también desde la discriminación, desde los sesgos, desde las formas idealizadas o desde las formas particulares de aprender que pueden estar de cierta manera guiadas sobre unos caminos específicos, únicos y excluyentes. Frente a esto, ¿qué propuestas hacen además en esos escenarios futuros posibles para ya hacer entre investigación e intervención? Entonces ellos dicen, bueno, tendríamos que operar y empezar a trabajar sobre lo que se llama una pedagogía anticipatoria. Deberíamos estar en capacidad, por supuesto, de repensar la inclusión para que no se trata de que las personas se adapten, digamos, al sistema, sino transformar el sistema para que acoja y reconozca la diversidad humana, intergeneracional, por supuesto, global, intercultural, diversas formas de aprendizaje. ¿Qué decir de lo que acabamos de aprender de esta magistral conferencia sobre el autismo, donde hay una gran ignorancia y una especie de abordaje convencional que si no tiene en cuenta estas dimensiones que nos comentábamos, muy probablemente vamos a tener ejercicios erróneos. Y finalmente plantean ellos la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial como una opción compensatoria frente a lo que implica la organización del saber, las jerarquizaciones del saber y esas segmentaciones particulares. ¿Y qué nos proponen? Y ya voy terminando por tiempo. Nos proponen, miren, es necesario alfabetizar, trabajar con los profesores, con los líderes educativos, con cuidadores, con grupos de adultos mayores y niños, para poder poner a funcionar chatbots accesibles que ayuden y acompañen procesos específicos de acuerdo con las necesidades. Hay una experiencia muy interesante que tiene la misma Universidad de Deusto que acabé de mencionar sobre los chatbots para orientación estudiantil. Han disminuido considerablemente las complejidades alrededor de la brecha entre qué quería estudiar y finalmente qué elijo de acuerdo con las circunstancias sociales. Hay un éxito también financiero alrededor de lo que han logrado y ustedes pueden monitorearlo en la página web de la Universidad en mención. Nos proponen trabajar sobre plataformas adaptativas alrededor personalizadas para que ellas estén al servicio del ritmo del estudiante. El uso de la inteligencia artificial para trabajar con analíticas y metaanalíticas para identificar y prevenir deserción. Todo lo que tiene que ver, lo planteó muy bien de Google, ¿no? La doctora Juana hace un momentico sobre el traductores automáticos, la lectura accesible y un uso fundamental en tiempos de compromisos de salud mental en nuestros estudiantes, de habilidades socioemocionales, los agentes conversacionales para el acompañamiento emocional. Todo esto lo inscriben dentro de lo que se llama una perspectiva donde efectivamente las universidades puedan trabajar cada vez más sobre opciones de educación abierta, ciencia abierta, datos abiertos, para generar opciones solidarias y que permita que quienes tienen rezagos o quienes no tienen acceso puedan tener inmediatamente al alcance de un clic toda la información y generar y co-crear con las comunidades proyectos donde esa inteligencia artificial estaría al servicio. Esto implica disminuir la codependencia de las instituciones, de los investigadores, porque los datos están allí al acceso y con las comunidades, con los líderes acompañantes, rápidamente acceden a la información para poder trabajar con las herramientas y pensar. Nos proponen una inteligencia artificial inclusiva, pues para que el vínculo humano se potencie más allá de restringirse. Cierro planteando estos tres autores nos hacen un llamado muy interesante que a manera de cierre yo creo que vale la pena que señalemos porque hace parte de lo que la mesa de expertos nos convoca y es que cada vez más nos demos la oportunidad de una inteligencia artificial centrada en la dignidad humana, pero para eso tenemos que superar la lógica binaria entre lo apocalíptico y entre lo hiperaspiracional. Quizás esa inteligencia artificial nos va a devolver los anhelos de lo que durante
siglo y medio ha sido aplazado por diferentes lógicas, que podamos tener la posibilidad de hacer transformaciones en las maneras de aprender para poder favorecer una sociedad más justa y que la educación se mueva a las lógicas disciplinarias convencionales. Y finalmente, pensar culturas técnico-pedagógicas para pensar entornos accesibles y significativos para todos y todas. En esta perspectiva, nosotros encontramos toda la línea de trabajo de la UNESCO, quien ha hecho un trabajo decidido y sostenido en el tiempo, y lo más reciente, que es el documento con el que cierro, el aporte a la inteligencia artificial y las TIC avanzadas en la sociedad del conocimiento. El penúltimo capítulo está dedicado justamente al tema de la inclusión, a la equidad y el cierre de brechas, y creo que sobre esto pues tendríamos también ahí un buen referente. Bueno, me detengo porque me pasé y muchísimas gracias. Sí, no, al contrario, agradezco, doctora. Finalmente creo que dentro de este escenario tenemos muchos estudiantes universitarios que posiblemente estén en ese proceso de realizar sus tesis, que estén en el proceso de indagar en relación a esta temática, y creo que les ha dado un banco de información en el cual se pueda consultar, pero a la vez el sustento de la inteligencia artificial en este momento. Muchísimas gracias. Bien, cedo el micrófono a la doctora María Guadalupe Beitia Buccelli. Es profesora e investigadora de tiempo completo, titular B de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con perfil PRODEP y tiene algunos postdoctorados. Voy a hacer igual, voy a reducir el tiempo de presentación para abrirle el espacio a la doctora. Creo que es la importancia de escucharle. Y adelante, doctora, de 10 a 12 minutos para poder tener este espacio de preguntas, porque creo que es importante, ¿no? Al finalizar estas preguntas, que estos 466 participantes que tenemos, pues lo tienen algún cuestionamiento hacia ustedes. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, querido César. Pues yo muy agradecida de estar en este espacio, en esta mesa hacia una sociedad inclusiva a través de la inteligencia artificial. Y pues para mí es un honor participar en el 4º Congreso Internacional en Educación Inclusiva, en este espacio de reflexión en donde abordaremos el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y justa. Y bueno, en este recorrido también haremos un desplazamiento, una reflexión en cuanto a cuestiones instrumentales, a cuestiones que nos lleven a un potencial transformador. Y bueno, también miraremos algunos riesgos éticos que conlleva la inteligencia artificial, trabajándolo desde una perspectiva educativa, social y humanista. Entonces, si me lo permiten, también me gustaría tener la oportunidad de hacer una presentación para ir llevando esta dinámica. Permítanme tantito. Y bueno, iniciaría yo compartiendo en torno a estas ideas de quienes me antecedieron, la doctora Juana, la doctora González, que encontraremos puntos de coincidencia, y también retomo las perspectivas, los planteamientos que hace la UNESCO sobre qué entendemos por inclusión y qué entendemos por inteligencia artificial. Como ustedes ya saben, ustedes expertos y quienes se están formando en esta disciplina, en esta temática, en esta problemática, la inclusión se refiere a la construcción de condiciones sociales, políticas y culturales que permiten la participación equitativa de todas las personas, de forma particular aquellas que han sido históricamente excluidas o marginadas. Entonces, por un lado, estamos mirando, acercándonos a este concepto de inclusión que, por supuesto, ha tenido una evolución a lo largo de la historia, y bueno, este es el planteamiento que establece la UNESCO en el 2020. Por su parte, desde este mismo organismo internacional, la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, genera contenidos de manera automática
a partir de instrucciones formuladas, que lo comentaba la doctora Juana, a partir del manejo del uso de los prompts en un lenguaje natural con interfaces conversacionales. Estos contenidos se pueden presentar en distintos formatos como textos, videos, imágenes, audio, y de esta manera empezamos a articular la inclusión con lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Veíamos también a lo largo de las participaciones anteriores estas desigualdades persistentes, ¿verdad? Del acceso limitado a las tecnologías de la información y la comunicación, las barreras para personas con discapacidad y brechas educativas y laborales. De acuerdo a la CEPAL, en el 2021, millones de personas carecen de acceso a la conectividad, a dispositivos digitales o alfabetización tecnológica. Y de manera concreta, las personas con discapacidad pues enfrentan barreras de accesibilidad, pero también comunidades rurales con bajos recursos quedan excluidas de los beneficios de la economía digital. Pero entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada para la construcción de una sociedad inclusiva? También ya lo mencionaron quienes me antecedieron, permite personalizar apoyos y mejorar la accesibilidad. Hablábamos que no todos tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, cada vez hay mayores herramientas, software que se pueden descargar y no necesariamente utilizan la conexión para poder aplicar. En esta parte de personalizar apoyos, tenemos también los EPA, es decir, los entornos personales de aprendizaje, que van permitiendo que el estudiante conozca junto con sus compañeros, junto con sus maestros, esta manera en cómo ellos aprenden estos estilos, estos ritmos de aprendizaje, y vayan identificando qué tipo de recursos tecnológicos les son más significativos y lo llevan a transitar de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior. Si a mí me funcionan más las infografías, los audios, los videos. Automatiza proyectos excluyentes, algo bien importante y que, bueno, todavía está en discusión en las mesas de diferentes organismos, instituciones, las cuestiones éticas que se están trabajando. Y facilita el diseño de entornos de aprendizaje adaptativos, flexibles, personalizados, beneficiando a las personas con discapacidad, también con rezago escolar y, como lo mencionaba, respetando los diferentes estilos de aprendizaje. Y a mí me gustaría centrar mi participación en, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y la comunicación, pero un enfoque educativo que nos ha permitido acercarnos a disminuir brechas y fortalecer estas cuestiones relacionadas a inclusión, que es el diseño universal para el aprendizaje. Este enfoque educativo está orientado a flexibilizar el currículum, las estrategias de enseñanza, con el fin de garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus necesidades o estilos de aprendizaje, tengan un acceso equitativo al conocimiento y puedan alcanzar aprendizajes con sentido, con significado y que sean transferibles a otros contextos. Desde esta perspectiva del diseño universal del aprendizaje, tenemos 3 preguntas clave. ¿Qué aprende? Y entonces aquí revisamos múltiples medios de representación de la información y con ello la importancia que adquieren las herramientas tecnológicas y dentro de las herramientas tecnológicas, esta inteligencia artificial que también hemos visto cómo han evolucionado distintas herramientas tecnológicas ya con el plus de la inteligencia artificial. En el que aprende vienen cuestiones de percepción, lenguaje, comprensión. En el cómo aprende, que es el proceso de acompañamiento, de mediación que hacemos nosotros docentes con nuestros estudiantes, pero que también se genera entre estudiante y estudiante al mirarlo como una comunidad horizontal de aprendizaje en donde cada uno
de los que forman parte tienen mucho que aprender y mucho que aportar, hay múltiples formas de acción y de expresión. Aquí recuperamos la acción, la expresión y la comunicación y las funciones ejecutivas. Y finalmente, el por qué aprende, que esto nos lleva a clarificar el objetivo, el alcance y a darle este sentido y significado. Cuando identificamos este sentido y significado, está presente las múltiples formas de motivación. Hablamos una primera forma de motivación que sería una motivación extrínseca. Nosotros, con estos contextos, con estos entornos, con la mediación, con los grupos que se van generando, ¿qué tanto fortalecemos esta motivación extrínseca de tal manera que el estudiante vaya enriqueciendo su motivación intrínseca? Hablamos de la captación del interés, del esfuerzo y la persistencia, y algo fundamental, la autorregulación. Entonces, aquí vemos los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esto como un enfoque educativo. Y este enfoque educativo, ¿cómo lo hacemos operable? Yo como docente que estoy diseñando mis sesiones, que estoy trabajando con estudiantes que tienen distintas necesidades, intereses, ritmos, ¿cómo puedo hacer operable este proceso? Pues yo los invito a que revisemos un poquito la rueda del diseño universal para el aprendizaje, que fue creada por Márquez en el 2020 y que ya, si no estoy mal, estamos en la tercera versión. En esta rueda, el foco se centra en el concepto de inclusión como eliminación de barreras a la participación y el aprendizaje que se pueden presentar en los diseños didácticos. Las herramientas digitales seleccionadas buscan que puedan ser utilizadas por todo el alumnado, respondiendo al criterio de universalidad y de no discriminación. Aquí está la rueda pedagógica del diseño universal para el aprendizaje, versión 2022. ¿Y cuáles son estos tres grandes elementos que tiene la rueda en la parte final? Vemos tres momentos o tres palabras clave: la representación, que nos remite al qué enseñar; percepción, lenguaje y comprensión; la acción y expresión, a cómo aprender; los medios físicos de acción, expresión y comunicación, y las funciones ejecutivas; y las formas de compromiso, por qué del aprendizaje, el interés, la persistencia y la autorregulación. Y bueno, me gustaría compartirles un ejemplo de estos, cómo podemos acercarnos a estos espacios diversos, diferentes, y cómo podemos disminuir las brechas, particularmente en cuestiones de accesibilidad y de inclusión. Compartirles que se ha trabajado a lo largo de un semestre una versión inicial de un MOOC que es llamado DUA, Puertas al Aprendizaje, y la importancia que adquiere estos espacios sincrónicos, asincrónicos y también interinstitucionales. Este MOOC fue construido por estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, y también quisiera comentar que me da muchísimo gusto saludar a la doctora Silvia Patricia Aquino, que nos estuvo acompañando como especialista en estas cuestiones de inclusión en este diseño del MOOC, DUAS, Puertas al Aprendizaje. Les comparto un poquito en qué consiste este MOOC. Recordemos que el MOOC son espacios autogestivos en donde se incorporan diferentes herramientas tecnológicas, y este MOOC está conformado por 4 unidades. La primera unidad, los fundamentos del diseño universal para el aprendizaje, y de la unidad 2 a la 4,
la profundización, la exploración de cada uno de los principios, utilizando, por supuesto, distintas herramientas tecnológicas. Para ir cerrando un poquito mi participación y respetar los tiempos, a partir de este recorrido del planteamiento de la inclusión, el acompañamiento con la tecnología y ahora con la inteligencia artificial y poder centrarnos de manera más precisa en los cómo, cuáles son los retos de la educación que establece diferentes organismos y particularmente la Fundación Telefónica. Impulsar una política pública integral sobre inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, garantizar el uso inclusivo y equitativo de la IA en la educación. Muy importante, preparar a los profesores para una educación impulsada por la IA, desarrollar sistemas de datos inclusivos y de calidad, lograr que la investigación en IA sobre educación sea de calidad y finalmente conseguir un sistema ético y transparente en la recopilación, uso y divulgación de datos. ¿Con qué concluiría mi participación? Con una reflexión nuevamente desde el posicionamiento de la UNESCO, en donde nos menciona desde una perspectiva centrada en el ser humano, las herramientas de inteligencia artificial deben de ser concebidas para potenciar las capacidades intelectuales y fortalecer las habilidades sociales en lugar de reemplazarlas, entrar en conflicto con ellas o debilitarlas. Aquí está la inteligencia artificial, pero no perdamos de vista esta perspectiva humana y cómo vamos a movilizar y cómo vamos a desplazarnos de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior. Muchísimas gracias y un gusto compartir este espacio con ustedes. Bien, doctora, rescato creo que puntos importantes y retomo un poco la participación de la doctora González. Esta parte de los desafíos, ¿no? ¿A qué desafíos nos vamos a enfrentar? Y sin duda yo creo que la formación continua en el nivel de educación básica, es decir, la relación entre el docente y el uso de estas nuevas tecnologías o el uso de la inteligencia artificial como una parte fundamental, pero la ética como un factor de análisis y sobre todo de reflexión sobre el ejercicio en sí del uso de este medio y hasta dónde precisamente debe de incidir este valor de respeto y cuidado sobre lo que se está trabajando. Muchísimas gracias. Bien, comparto ahora el micrófono a María Elena López. Hola María Elena, un gusto verte de nuevo, fundadora de Empujón Hola, Educativo de Argentina y es una emprendedora social, fundadora de esta aplicación, una innovadora plataforma que integra la inteligencia artificial usando la neurodidáctica e inclusión para personalizar precisamente el aprendizaje y apoyar a los docentes con estas herramientas y estos ejercicios de orientación y guía y acompañamiento dentro de los procesos de inclusión, pero sobre todo una motivación para crear algo que pueda en ese momento atender de manera inmediata las necesidades y sobre todo de acuerdo a la personalización, como bien lo decía la doctora Juana, ¿no? Personalizar y hacer los ajustes de acuerdo al individuo y de acuerdo a las propias características y las necesidades que estén presentes en ese momento. María Elena, adelante, bienvenida. El micrófono es tuyo. muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación. Voy a compartir pantalla y quiero hacer una prueba porque he tenido algunos problemas. ¿Me confirman? ¿Se ve? Sí, Y, ahí ya está. Adelante, listo. perfecto. Y les voy a pedir que también me confirmen si se escucha en esta segunda slide. ¿Se escucha? No, el audio No se se escucha. escucha. Si quieres, Bueno, le pasé a compartimos el Glenn la video. presentación. Ajá, yo le pasé la presentación a Glenn, él podría... Arlen, ok. Sí, Ok, ¿quieren que la comparta? sí, por favor,
si querés compartir la presentación y yo voy pidiéndote que pases las slides. Ahí lo voy a Muchísimas compartir. gracias. Bueno, Me como dicen si la están viendo, por me favor. presentaron, sí, la estamos viendo y Arlen, te agradezco un montón. Yo voy a ir diciéndote próxima para que coordinemos el cambio. Dejemos esta primera, si querés empezar la presentación, hacer la presentación de diapositivas en grande, empezar por la primera. Ya si pudiésemos personalizar la educación. ¿Qué pasaría si pudiésemos personalizar la educación? Pensemos en una escuela a la cual asisten una gran diversidad de estudiantes. Cada uno aprende de manera diferente, con sus propias preferencias y ritmos. Pero a pesar de estas diferencias, todos reciben la misma enseñanza, como si un solo método sirviese para todos. Esto resulta en falta de motivación a la hora de aprender, limitando el potencial de cada estudiante. Una solución sería entonces personalizar la educación, adecuando contenidos y métodos a medida de cada persona. Pero hay un problema. Adaptar materiales demanda una enorme cantidad de recursos. Para lograr esto, una docente necesita de una gran cantidad de tiempo para hacer cada adecuación, datos actualizados sobre el estado particular de cada estudiante, un enorme arsenal de herramientas pedagógicas. Pero, ¿qué pasaría si las docentes tuvieran un aliado para automatizar este proceso? Les presentamos Empujón Educativo, una plataforma digital que combina uso ético de inteligencia artificial, neurociencia y los principios del diseño universal para el aprendizaje. Con Empujón Educativo, el equipo docente accede a una visión integral de cada estudiante, entendiendo mejor sus necesidades, avances y desafíos. Además, cada interacción con nuestra plataforma construye, de manera segura y confidencial, una historia educativa, un registro que crece junto al estudiante y lo acompaña durante toda su trayectoria escolar. Queremos crear una educación en donde cada estudiante se sienta visto, comprendido y acompañado, porque creemos que la inclusión no es un añadido, sino el punto de partida. Empujón Educativo, personalizando la educación desde la inclusión. Próxima, por favor. Bueno, les cuento cómo nace Empujón Educativo. Nace desde la necesidad de personalizar la educación para mi hijo Amador, quien tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger y dislexia severa. Y cuando ingresó a la secundaria, después de haber pasado por muchos modelos de educación, formal, homeschooling, pedagogías libres, volvimos a la educación formal y la secundaria fue un segundo desafío. A lo largo del Congreso me ha resonado mucho escuchar cómo siguen estando las barreras en los ingresos a las escuelas. Al no poder personalizar la educación, yo estaba ya estudiando ciencias del comportamiento y promptering, que es una manera de generar prompt, como hemos venido hablando. Diseñé una pequeña plataforma donde lo que podía era personalizar el material de Amador. Y así nace Empujón Educativo. Después de un tiempo de investigación, durante todo el 2024, nosotros ya estamos en el segundo año de desarrollo. Hoy Empujón Educativo es una startup en crecimiento. Exploramos, investigamos con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo cómo podíamos hacer crecer esta herramienta y qué barreras nos encontrábamos a la hora de implementar un nuevo sistema dentro del sistema educativo, entendiendo que hay un uso de muchos software de manera obligatoria ya en el sistema. A partir de eso, creamos una nueva versión, iteramos, hemos iterado 2 veces, y hoy nos encontramos en la tercera iteración, haciendo nuestro desarrollo de investigación en 500 estudiantes, en
un piloto en un colegio estatal secundario de la provincia de Mendoza, yo soy de Argentina, y en un colegio primario bilingüe. Próxima slide, por favor. Bueno, ¿se me escucha? Sí, confírmame si está cambiando la diapositiva. Sí, ahí la estoy viendo, sí, perfecto. Bueno, nosotros estamos trabajando en la primera mitad de este año con 500 estudiantes y buscamos un impacto total en 1000 estudiantes a lo largo de este 2025. ¿Qué es lo que vamos a probar? Nuestra hipótesis, y un poco es lo que hemos venido charlando y lo que se ha escuchado en las ponencias, todas muy interesantes y la verdad que están muy bien entendidos cuáles son las problemáticas y cuáles van a ser los grandes desafíos que vamos a tener las personas que tengamos que desarrollar y convivir en un mundo con inteligencia artificial. Y nuestro gran desafío, próxima slide por favor, Slem, es personalizar la educación. Personalizar la educación es sumamente complejo porque necesita de una, como bien dijeron, una analítica del dato, un diseño de una ciencia del dato que es sumamente interesante. Próxima slide, por favor. Nosotros creamos un agente IA. Un agente IA es un chatbot a la vez de un analista que se convierte en un asesor pedagógico del docente y a la vez también es un tutor que acompaña al estudiante a lo largo de su proceso. Para generar este asistente de inteligencia artificial, teníamos que alimentar con grandes cantidades de datos. En el colegio, en las escuelas, nos encontramos con datos, pero estos datos no son lo suficientemente relevantes como para que nosotros pudiésemos trabajar con nuestro sistema con el que estábamos creando en ese momento. Entonces, diseñamos diferentes microaplicativos, como los que están viendo en este momento. Un segundito antes de darle play, por favor. Creamos aplicativos de alta calidad que toman datos de los procesos de los estudiantes. Este primero creamos fue el de fluidez lectora. Usamos fluidez lectora porque era un dato que en las escuelas de Argentina es muy relevante, es una evaluación que se toma a través de gobierno 3 veces al año y nos pareció un dato interesante para poder pensar en otra forma de llegar al dato, a un dato de proceso y no un dato de también trabajamos sobre adecuaciones en nivel bilingüe, en funciones ejecutivas y comprensión lectora, que diseñando al mismo tiempo que fluye. Este microaplicativo de fluidez lectora de los estudiantes. También lo que nosotros diseñamos, y ahora lo van a ver de videos, son los entrenadores que a través de este dato diseñan métricas y programas de entrenamiento para mejorar en este primer microaplicativo experimental los movimientos oculomotores a nivel perceptivo en la lectura. Por favor, Lem, mostra el video. Bien, no se escuchó el audio, no hay problema, pero bueno, esa es lo que nosotros hacemos a través del seguimiento de los movimientos oculares y también, no sé si ustedes lo escuchan. Y sí, escuchamos perfectamente, se escucha muy bien. Perdón. El video, porque yo no lo estaba escuchando. Doctor Slem, el video no compartió el audio. Si nos apoyas, únicamente Ok, voy a revisarlo. se reproduce el video. Ajá. No hay problema, si querés reproducirlo y yo voy contando un poco cómo es este proceso.
Lo que nosotros hacemos a través de... En el análisis exhaustivo de los movimientos oculares y faciales, así como el análisis de audio, nuestro sistema reconoce patrones en la velocidad, la entonación y el ritmo de lectura, y ofrece una visión completa del proceso de decodificación lectora, brindando datos que ayudan a identificar áreas de mejora. Y con estos datos creamos entrenadores digitales, como este que están viendo ahora, que ayuda a mejorar la atención y velocidad lectora. Bueno, con estos datos empezamos a poder alimentar nuestra guía. Ahora van a ver unos gráficos de cómo hicimos un primer piloto experimental en el colegio ISEI con 30 estudiantes, medimos fluidez y empezamos a generar recomendaciones cada vez más específicas sobre los procesos que hacían los estudiantes, particularmente en la lectura. Y pudimos cambiar una prueba que se hacía de manera imprecisa y manual a una prueba que hoy es objetiva y altamente, digamos, como que nos entrega mucha cantidad de datos de cómo hacen este proceso los estudiantes. Podemos obtener total de palabras leídas, palabras por minuto, fijaciones, promedio de tiempo de la fijación y los procesos de regresión en cuanto a los movimientos. Y esto lo podemos analizar desde diferentes contextos como los criterios del LEE o de otras bibliografías. Y con esto lo que nosotros empezamos a probar eran las recomendaciones y mejorar las adecuaciones que en el principio era la intención de la plataforma. Próxima, por favor, Slem, y pasemos también a la próxima. Ahora entendiendo un poco más cómo tomamos los datos, la próxima diapositiva, por favor. Lo que nosotros construimos a través de estos datos, estos microaplicativos, fue sumarlos a los datos que ya estaban en la escuela, que fuimos normalizando como notas, asistencias. También sumamos cuestionarios de intereses y necesidades de los estudiantes. Sumamos esta próxima diapositiva, por favor. Para poder tener una gran cantidad de datos y crear este data lake, al que nosotros nombramos historia educativa, esto es lo que decía, hoy que estamos ya trabajando con datos de estudiantes, hemos hecho alianzas con Nahuayán, por ejemplo, que toman datos a través de un videojuego de resolución de problemas y comportamiento grupal. Todos estos microaplicativos nutren este río al que nosotros llamamos historia educativa. La historia educativa, como tal cual planteaban, es un gran reservorio del dato que acompaña al estudiante. Nuestra idea es que la historia educativa tiene que ser del estudiante, de sus padres porque son menores, y lo puede acompañar y es una gran base de conocimiento de sus trayectorias. No contiene solo notas, sino contiene todos los datos de proceso. Y podrían acompañarlos con muchos otros datos, por ejemplo, deporte o alguna otra actividad que haga el estudiante. Habiendo diseñado esto y pudiendo haber encontrado una arquitectura de diseño y de trabajo, formamos Empujón Educativo. En la próxima slide, por favor. Algo que me faltó comentarles es que la historia educativa es open source, es una historia abierta que puede interoperar con cualquier sistema educativo del mundo. Esa es una gran barrera que nosotros detectamos, la falta de interoperabilidad entre los sistemas educativos, lo cual hace que el dato no le pertenezca al estudiante y no migre, y eso limita mucho los procesamientos con grandes modelos de lenguaje. Lo pensamos open source. Otra de las tecnologías que utilizamos son tecnologías de RAG. Con esto lo que nosotros contenemos es que nuestro sistema, nuestra gente, conozca todo el marco legal. Estamos probando en Argentina, entonces conoce el marco legal de toda la educación en Argentina. Después entra a Mendoza. En Mendoza, en Argentina se regionaliza la educación. Después ingresa a la escuela, llega a la planificación y conocemos los entornos y creamos los entornos de cada asignatura, materia o docente según el nivel educativo en el que se estén formando. De esta manera, también incorporamos a través de System Prompt, que es una tecnología un poco más allá del prompt, que lo que hace es hablar con el sistema en su interior.
De esa manera trabajamos con el DUA, entonces lo que le enseñamos nosotros constantemente es que frente a cada consulta que se hace el sistema, todo ese marco legal, toda la visión, misión que tiene la escuela, la documentación, los programas y las planificaciones de los docentes, siempre están atravesadas por el DUA y las respuestas que le otorgamos a los docentes en esta formación tienen este marco de referencia. Ahora en la próxima slide les voy a mostrar un poco cómo funciona. Es una demo del sistema. Los docentes ingresan a Empujón Educativo. Ya tienen su escuela cargada. Ingresan a su curso, buscan a los estudiantes con los cuales quieren personalizar el material educativo, buscan el material que hayan preparado y a través de la herramienta lo que hacen es obtener una personalización según las necesidades, gustos, intereses, estilo de aprendizaje que tenga cada uno de los estudiantes. De esta manera, como estamos viendo, se carga el material, le muestra al docente cuál es el material que sea adecuado. El material fácilmente se descarga en múltiples plataformas como Drive o en archivos PDF, y de esa manera el docente obtiene el material. Este es uno de los dashboards donde el docente puede hacer el seguimiento del estudiante y poder charlar. Nosotros en cada uno de nuestros espacios de la plataforma hay chatbots abiertos que conocen en profundidad a ese estudiante. También hay espacios de la grupalidad porque damos muy buenas recomendaciones sobre cómo trabajar con todo el grupo, clase. Y en cada uno de esos lugares el docente tiene un acceso al chatbot, docentes, trabajamos también con equipos pedagógicos de la escuela, el SOC y también con los directivos, donde puede profundizar y tener una charla en relación a formación o a preguntar, por ejemplo, antes de hacer una adecuación, cuál es el estilo de aprendizaje de ese estudiante. En la escuela secundaria normal, donde estamos trabajando, este impacto es significativo, ya que los docentes entran y salen de las aulas sin tener el tiempo de conocer en profundidad. Entonces entendemos que se entrega mucho valor al poder tener un agente que crece y aprende y conoce al estudiante a medida que el estudiante hace este mismo proceso. Próxima slide, por favor. Les voy a mostrar un modelo de adecuación. La próxima. Nosotros estamos trabajando en el bilingüe. En la educación, los colegios de doble escolaridad, de doble idioma, son de por sí excluyentes porque no pueden acompañar al estudiante en esos procesos, y para los docentes también ya es una barrera muy grande generar la adecuación. Este es un modelo del examen original y cómo hacemos, se entrega el material desde Empujón Educativo. Próxima slide, por favor. Y en este otro... acá podemos ver cómo se prepara el examen. Acá se ve como estancos pequeños, pero bueno, queríamos mostrar cómo lo hacíamos sin tener que estar interactuando con la plataforma. Hoy nosotros trabajamos en el nivel beta, en el interior de la plataforma, en un planificador inclusivo, donde el docente ya ingresa su planificación y obtiene prácticas en clase, preexámenes, una guía de acompañamiento con estrategias relevantes para el acompañamiento de ese estudiante. Tiene también rúbricas que puede recomendarle agrupamientos según los estilos de aprendizaje, las necesidades. Y también algo en lo que estamos trabajando con mucha profundidad es poder generar una rúbrica de calificación inclusiva donde encontramos mucha dificultad con los docentes, estudiantes que se ven siempre o subcalificados o no calificados de manera que pueda estar procesada o pensada. Así que en eso también estamos generando aporte y estamos aprendiendo mucho de cómo entregar valor a las escuelas. Próxima slide, por favor. Algo interesante en las calificaciones es que lo que le mostramos al docente es qué tiene que considerar a la hora de calificar a un estudiante que ha tenido alguna adecuación de acceso o de contenido para no subvaluar.
Ahora sí, próxima slide, y esta ya es para finalizar. Algo en lo que nosotros hoy estamos trabajando y pensando mucho, y se habló también en las charlas anteriores, es cómo elegir las métricas, es elegir qué forma de humanidad vamos a amplificar. A nosotros nos preocupa mucho el trabajo de ciencia de datos, inteligencia artificial en entornos pedagógicos, porque entendemos que hoy la personalización puede verse sesgada por ejemplo, seguir métricas como tiempo en pantalla o resultados de respuesta. Y lo que nos preocupa realmente es entender en la personalización si podemos saber si el estudiante aprende realmente a su tiempo y a su forma, que sería nuestro objetivo, nuestra misión. Entonces pensamos cómo una inteligencia artificial puede acompañar el pensamiento crítico y cómo se pueda explorar a través de una inteligencia artificial ética y responsable y a la vez equitativa. Y esto hay que diseñarlo, y para esto hay que desarrollar procesos y trabajos multidisciplinarios con equipos que conozcan muy bien la inteligencia artificial, la ingeniería en relación al diseño de software, las pedagogías aplicadas y también las ciencias del comportamiento. Así que, próxima slide para finalizar. Les agradezco muchísimo el espacio. Está en la próxima slide, es la página de Empujón Educativo. En esa landing pueden comunicarse con nosotros, y también está mi mail para que puedan hacer preguntas que consideren necesarias. Para cerrar, también algo que quiero comentarles es que nosotros trabajamos hoy con escuelas, y también algo que no comenté, estamos diseñando el trabajo para poder integrar a través de la plataforma a acompañantes de apoyo a la inclusión, a equipos externos y a familias para trabajar con toda la comunidad. Muchísimas gracias. Bien, gracias Marielena. La mesa de hacia una sociedad inclusiva a través de la inteligencia artificial. Tenemos ya básicamente 3 minutos. Quiero nada más dar a conocer las preguntas, por si nos pueden apoyar cada uno de los expertos que nos acompañaron a través del chat para poderlas responder. Gracias, dice la doctora Juana Canul, felicitarle en su ponencia y preguntarle qué herramientas digitales recomienda para realizar recursos educativos digitales accesibles para estudiantes universitarios. También saber el correo de la doctora. Gracias. Doctora, si nos acompaña en el chat y nos pudiera compartir la información, se los agradecemos. Dice, ¿dónde nos encontramos? ¿Y dónde está el proceso de inclusión desde el apoyo, desde este apoyo de la inteligencia artificial? Fue otra de las preguntas. Dice, ¿cómo generar estrategias inclusivas de inteligencia artificial sin dejar de lado el desarrollo socioemocional? Doctora María Guadalupe, si nos pudiera responder esta pregunta, es cómo generar estas estrategias inclusivas sin dejar de lado el desarrollo socioemocional, sobre todo por el manejo del DUA, ¿no? Que fue el énfasis del diseño universal de aprendizaje. Igual tengo cuáles son uno de los principales autores que nos recomienda para la doctora Astrid en los procesos de inteligencia artificial y sobre todo para quienes estamos en construcción de nuestras tesis. Si nos puede apoyar en el chat para poder dar la respuesta sobre algunos de estos autores. Dice, el MOOC está disponible para el público en general. El MOOC que nos promocionó la doctora María Guadalupe. Adelante, y si sí, a través de cuál sería el medio de contacto para que se puedan, quienes deseen así, inscribirse. Es interesante trabajar la IA a través del DUA, las políticas y conocer las formas de cómo interviene el alumno. Mi preocupación es que hagan trabajos con IA y no resuelvan el razonamiento real en el aula. Gracias. Yo creo que la doctora Astrid nos puede responder desde la parte de esta ética, ¿no? Y el uso o el abuso de la inteligencia artificial va dirigida hacia los trabajos, tesis y toda esta parte, ¿no? Dice, estimada maestra Beitia, ¿podríamos compartirnos por este medio el enlace para participar en el MOOC? Es otra de las preguntas. Preguntarles qué recomendaciones darían para el diseño y uso de recursos educativos digitales para estudiantes universitarios con debilidad visual. También solicitar los correos de los participantes. Excelentes ponencias. Muchísimas gracias.
bien si cada uno de los expertos nos hacen el favor de responder las preguntas para estos quienes nos están haciendo el cuestionamiento. A través del chat estarán las respuestas. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron presentes dentro del marco del 4º Congreso Internacional en Educación Inclusiva.